bueno, la verdad que no sé si empezar por una cosa o por la otra. La posición que planteaba recién el señor ministro de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en referencia a Lilita Carrió, y planteaba que la oposición, entre ellos ustedes, no habían querido respaldar el pedido de juicio político. ¿Esto es así? Sí, en realidad he tratado de no entrar mucho en este tema porque es un tema de la legislatura, yo soy diputado 2 minutos nacional. para... Pero me gustaría reflexionar un poco sobre la palabra esquizofrenia, porque me parece que es una palabra fuerte. La coalición cívica fue opositora al kirchnerismo cuando Kirchner tenía 70% de imagen positiva y todo el mundo tenía miedo de criticar al kirchnerismo. Ahora que... Casi todo el mundo. Casi todo el mundo. Ahora que tiene 70% de imagen negativa, resulta que nosotros somos acusados de ser funcionales al kirchnerismo. Eso me parece que es esquizofrenia. A mí me parece que es esquizofrenia cuando nosotros criticábamos a Kirchner en la época del campo y Macri no tuvo posición con respecto al tema del campo hasta que se dieron cuenta que el conflicto se ganaba. Nosotros no fuimos al diálogo que el kirchnerismo convocó después para tratar de ganar tiempo, dijimos que era una trampa, el macrismo fue. El macrismo, y repito, el macrismo más que el PRO, el macrismo confió en que le iban a dar la plata para los subtes, que le iban a dar la plata para la policía, y en esa época decía que nosotros criticábamos al kirchnerismo porque éramos confrontativos, porque éramos no sé qué cosa, y que ellos en cambio tenían una actitud pro. Ahora resulta que nosotros somos funcionarios al kirchnerismo. Eso sí que es esquizofrenia. Y nosotros no somos esquizofrénicos, nosotros dijimos, nunca pedimos el juicio político. Otras fuerzas de la oposición pidieron juicio político, pidieron licencia, pidieron renuncia. Nosotros dijimos siempre, no queremos ninguna de esas cosas, queremos una comisión investigadora. O sea, que ustedes se han mantenido en su posición. Y eso es exactamente lo que hemos tenido, es coherencia. Y cuando salió el fallo de Ollarvide, y muchísimos salieron oportunistamente a respaldar y a pegarle a Macri, la coalición cívica dijo, Ollarvide no es un juez confiable, esperemos lo que diga la Cámara. Cuando la Cámara, por unanimidad de sus 3 jueces, dijo que había motivos para el procesamiento, nosotros dijimos lo mismo que es racional en estos casos, que no es arriesgar la gobernabilidad de la Ciudad de Buenos Aires en un momento en que no hay ni siquiera vicejefa de gobierno. No arriesgar la gobernabilidad, mantener la gobernabilidad de la ciudad e ir a una comisión investigadora. Porque la verdad que confiar en los votos que tiene el PRO para hacer un juicio político en 60 días y sancionar en base a una mayoría parlamentaria bien ganada, la inocencia de Macri me parece que no es la función. Tampoco es hacer ningún show mediático. Macri tendrá que dar las explicaciones que hasta ahora lamentablemente me parece que no ha dado. Y las cosas tienen que manejarse con una responsabilidad. Esquizofrenia de nuestra parte ninguna, mantenemos lo mismo que antes. Lo esquizofrénico es decir que nosotros son confrontativos y 2 minutos después, cuando nosotros no nos hemos movido, seguimos diciendo lo mismo del kirchnerismo, decir que somos funcionales. De todas maneras, lo importante era que usted diera su visión, por eso se lo he preguntado. Le menciono además que nuestro bloque estuvo completo ayer en la sesión de diputados, como está siempre, horario, no se puede decir eso de muchos bloques. Tengo acá, Alfredo, la planilla completa, este es el informe oficial de las autoridades de la Cámara, con todos los que estuvieron presentes y los que no estuvieron presentes, algunas ausencias notorias, muy llamativas. Eso es esquizofrénico. Por ejemplo, acusar a los otros de funcionarios al kirchnerismo, decir que todos los problemas de la ciudad que no se solucionan es porque el kirchnerismo no apoya o no hace lo que tiene que hacer, y después en una sesión importante, por un tema importante como es Glaciares, no tener el bloque completo a la hora que tiene que estar. La posición suya sobre Glaciares. Mi posición sobre Glaciares, bueno, es muy claro. Nosotros votamos a favor en general del dictamen de la ley propuesta por Bonazo. Además, nos parece que es un escándalo lo que ha sucedido originariamente, ¿no? Lo hemos dicho en su momento. Digo, el veto ya es un mecanismo excepcional, ¿no? Hay que administrarlo con mucho cuidado para no avasallar las potestades del Parlamento. Ahora, cuando las 2 cámaras del Congreso votan por unanimidad, incluyendo a todos los diputados del oficialismo votando a favor de un proyecto, y después la presidenta de ese mismo oficialismo lo veta, y esos mismos diputados que votaron a favor, después votan en contra y no dan quórum, la verdad que eso ahí también hay bastante esquizofrenia, en este caso del kirchnerismo, ¿no? ¿Querés que sumemos algún enemigo más de paso, Alfredo? Tengo la lista completa de los que no estuvieron. No vamos a leer todo, sería aburrido. Te lo agradezco. Pero, a ver, Gerardo Fabián Milman, ausente. El doctor Gil Lavedra, UCR Capital Federal, ausente. No leo los del Frente para la Victoria, que para mí era lógico que no dieran quórum,
si no estaban dispuestos bueno, o no les interesaba debatir este tema. Hay un poquito de esquizofrenia entre primero votar a favor de una ley, la veta la presidenta, después no dan ni siquiera quórum. Ahí también. Sí. La verdad es que hay poca coherencia, por lo menos, ¿no? Hay no menos de 128, 129 ausentes, de los cuales por lo menos 20, para mí me es imposible entender por qué no estuvieron. Bueno, pero, Alfredo... Tendrá que responder a su conciencia. Una pregunta que le hice la semana pasada a una diputada nacional de la UCR que estuvo acá, retomando el tema del conflicto en la legislatura porteña. Esto, más allá de la legitimidad del planteo que ustedes tengan, ¿no afecta la posibilidad de coordinar agendas parlamentarias en el Congreso Nacional? No, yo creo que no. Tenemos una excelente relación con los diputados, por ejemplo, del PRO, con Federico Pinedo, con quien yo tengo una relación personal muy entrañable. Yo creo que no. Yo creo que hay responsabilidad política de los bloques de la oposición. Lo que afecta es esto. Esto sí es un tema que nosotros tenemos, yo creo que todos los bloques de la oposición, nosotros como siempre hemos estado en horario y completo nuestro bloque. Yo creo que la oposición tiene que dar una señal fuerte de responsabilidad política y de que es capaz de gobernar. Eso de estar siempre horario, ¿es una directiva que ha bajado la doctora Carrió? Porque sigan siempre primeros y se sientan primeros. No, bueno, es un mecanismo que existía también cuando Adrián Pérez era el presidente del bloque. Hay un tema de responsabilidad. Nosotros decimos que no confiamos en el kirchnerismo. Sabemos las cosas que el kirchnerismo durante estos 2 años empezaba la sesión a las 3 y uno ya sabía que la sesión podía empezar alrededor de las 6, 7, cuando al Frente para la Victoria se le acordara bajar al recinto. Ahora, pasa media hora y aparece el diputado Rossi solo, se sienta un segundo y dice, presidente, levante la sesión porque pasó la media hora. Ahora, nosotros somos coherentes, no somos esquizofrénicos. Siempre pensamos eso del kirchnerismo, sabemos lo que es el kirchnerismo y por eso estamos horario. Lo que es esquizofrénico es confiar en el kirchnerismo después de 2 años, por lo menos de experiencia parlamentaria, de 6 años de kirchnerismo en el poder y no tener el cuidado de estar en horario como hay que estar. Hablemos un poco de sus proyectos, diputado. Un chico, una compu. Bueno, eso es una buena noticia, yo creo. Yo estoy muy contento. Pasó a asesores en la Comisión de Educación. Bueno, es un proyecto que antecede a la iniciativa actual del gobierno de entregar 3 millones de computadoras, pero integra también esta iniciativa. En el siglo XXI va a haber, existen ya 2 tipos de chicos, hay una brecha social que es muy clara. El siglo XXI va a ser el siglo de la información, de las comunicaciones, de la digitalización. Los chicos, y hay una brecha que separa a los chicos argentinos en 2 grupos bien diferenciados. Aquellos a los cuales el padre le puede comprar la compu y aquellos a los que no. Los chicos que se queden afuera del dominio de la computadora y de las habilidades informáticas van a ser los excluidos sociales de mañana. Por lo tanto, es una función esencial de la escuela pública, que es la gran igualadora social, la gran creadora de igualdad de oportunidades, garantizar que todos los chicos que asisten a las escuelas públicas argentinas tengan una computadora a disposición. Y eso no tiene que depender tampoco de las iniciativas provinciales, porque hay iniciativas. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene una, San Luis tiene otra, el gobierno nacional tiene algunas. Hay que integrar y garantizar a todos los alumnos de la escuela pública el acceso a la era de la información y a la era digital. O sea, a través de una ley nacional que es la que plantea usted. Esta es una ley nacional que aparte implica varios aspectos. Primero, la coordinación de esfuerzos. Por ejemplo, a las provincias que ya han invertido en esto, la nación le reintegraría el dinero de lo que ya han invertido para igualar el esfuerzo, porque no es justo que vaya a las provincias que no lo hicieron, mientras las que hicieron el esfuerzo no reciban nada, con la obligación de reinvertir ese dinero otra vez en el tema del desarrollo de la sociedad de la comunicación y de la información para los alumnos de escuelas públicas. Por otra parte, el proyecto mío plantea también una reforma profunda del sistema de enseñanza que cambia radicalmente con el uso de la computadora y además la creación de un aglomerado productivo importante en tecnologías de avanzadas, porque usted imagínese, estamos hablando de 11 millones de computadoras que además cada 5 años hay que renovarlas. Entonces ahí hay una gran potencialidad para desarrollar un clúster, un aglomerado productivo, que además la ley lo plantea en forma federal, dándole prioridad en los nuevos asentamientos. ¿Y eso qué trámite parlamentario tiene? Eso entró ahora, se trató el otro día en la Comisión de Educación, va a tener que ir, está en asesores. Yo espero que avance rápidamente en asesores y creo que tiene que ser uno de los proyectos
claros de toda la oposición y esperamos que también del oficialismo lo tomen, porque en realidad no es competitivo. Esto va mucho más allá de oficialismo-oposición, ¿no? Desde luego, es un interés. Es darle una herramienta al joven o al chico para que pueda tener la misma oportunidad, el pobre como el rico, el que tiene dinero para una computadora y el que no tiene, para tener una igualdad ante la educación. Mire, cuando nosotros... Hoy la etapa de la computación es fundamental para el pibe. Tiene que ser una política de Estado. Así que felicitaciones. La Argentina fue un país con gran igualdad social en base a la escuela pública. Así y en es. base a la alfabetización del siglo XIX, que era aprender a leer y escribir. Hoy los chicos que tienen esa alfabetización... Y eso fue lo que hizo Sarmiento. Claro. Que Sarmiento cuando le entregan, lo interrumpo, le pido disculpas. No, al contrario. Le entregan un informe de una encuesta de cuánta gente analfabeta o alfabeta había en el país, estaba el 80% de analfabetos. Les comento algo a los dos, Alfredo. A Hace pocos días, en una reunión de comisión en la Cámara de Diputados, donde se discutía la cara de quién iba a ir en algún billete, en alguna moneda, 2 diputados dijeron, si lo ponen a Sarmiento no firmo el despacho. Bueno, la Argentina perdóname, ha tenido... así termino de darle la anécdota. Entonces, cuando él recibe ese informe, Sarmiento, y dicen, ¿cómo tenemos el 80-90% de analfabetos en el país? Entonces, a partir de ahora, lo que hay que hacer es crear escuelas en todos lados. Una escuela por día. Y esto fue lo que se logró. Por eso, la gran fuerza educativa que en su momento tuvo Sarmiento. Tan es así que hoy, después de prácticamente 2 siglos, seguimos discutiendo si Sarmiento era bueno o malo. Nosotros vivimos en el siglo en la que se llama la sociedad global de la información y el conocimiento. Si alguien entendió en el mundo, el gran intelectual, en el mundo, no en la Argentina, que pensó la importancia que tenía la educación y el conocimiento en la generación de una sociedad más rica, más productiva y más igualitaria, fue Sarmiento. Porque la gran clase media argentina, este gran país que en su época tuvo una desigualdad social mucho menor que el resto de Latinoamérica, lamentablemente, fue porque tuvo una gran escuela pública, tuvo un gran acceso y el paradigma era mi hijo el doctor. Que es lo que hay que defender. El abuelo que era albañil y el hijo que llegaba a la universidad. Esto tiene que ser replicado, pero en las condiciones del siglo XXI, y para eso se necesita avanzar en la informatización digital y en la igualdad de oportunidades digitales para todos. Diputado, otro tema. ¿Cuál es el proyecto que tiene que ver con el CENAR? El CENAR es un organismo que tiene como objetivo fomentar el alto rendimiento deportivo y creo que depende de la Secretaría de Deportes, ¿no? Ese es el ENAR. El CENAR es el predio en donde funciona la Secretaría de Deportes y el complejo de entrenamiento deportivo. El ENAR fue una buena iniciativa. Yo trabajé 20 años en el deporte profesional y dirigí alguna selección de menores argentinas en voleibol, o sea que conozco bien el tema. Y fui profesor de la licenciatura de alto rendimiento deportivo de la Secretaría de Deportes, así que conozco muy bien el tema. La iniciativa de crear un ente de este tipo es una aspiración del deporte olímpico argentino desde hace muchísimo tiempo. Así que nosotros estábamos de acuerdo en la iniciativa. Lo que pasa es que la ley era muy mala porque le daba el control del organismo a alguien que viniera del Comité Olímpico Argentino, es decir, de una entidad privada, que hoy está presidida por un gran empresario, Gerardo Berten, exactamente, que puede ser la persona mejor intencionada del mundo. Pero si nosotros, yo creo que esto es una de las grandes contradicciones del kirchnerismo. Hablan en contra del neoliberalismo, ¿no? Como si ellos fueran... Muy bien. Ahora, usted crea un gran ente para dirigir el deporte olímpico argentino. No le dice cuál es el límite del presupuesto. No le dice cómo lo tiene que gastar. No le pide que presente un proyecto sobre cómo se gasta el dinero. Y pone al frente de todo eso a un empresario privado. Es decir, gestión privada de dineros públicos. La verdad que eso, si no es la década del 90, yo no sé qué es. Entonces, la reforma de la ley apunta a sostener el ENAR, pero a encuadrarlo dentro de un organismo mixto, donde el que pone la plata es el contribuyente argentino. Entonces, tiene que haber un control muy claro del dinero, tiene que haber proyectos, tiene que haber programas que se puedan evaluar, tiene que fijarse cuáles son las prioridades, tienen que incluir. El otro día tuvimos la visita en la comisión de la gente del deporte paraolímpico. Es decir, habían quitado el Comité Paralímpico Argentino, lo habían quitado completamente y no existía. Es una cosa de marginación y de exclusión y de discriminación notable. El proyecto mío integra al Comité de Deportes Paralímpicos, define claramente que esta plata tiene que ir únicamente a los deportes olímpicos, no puede ir al fútbol profesional, no puede ir al automovilismo profesional, cosa que no está en el proyecto original, y incorporar una serie de medidas para hacer que sea transparente la gestión de estos dineros y quien esté a cargo tenga las manos libres
para poder avanzar en estos programas, pero tenga que rendir cuentas porque es dinero. La financiación también es importante, no se puede. La financiación original era un impuesto sobre los celulares. Hoy el carpintero, el plomero,